¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de su programa Foro Potosino. Este día nos acompañan en el estudio los maestros Lorenzo Sánchez Andrade. Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por supuesto Jorge Chesal Palau. Tenemos pues dos especialistas en el tema. La semana pasada estuvimos charlando un poco sobre el haber de retiro de los bonos de algunos magistrados del Poder Judicial Federal, bonos que tienen que magistrados electorales concretamente. Esta semana continuaremos con el tema de los magistrados, pero ahora en lo local, el tema de San Luis Potosí, el tema de la renovación de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. En esencia se tienen que ir 9 magistrados, dar apertura a 9 magistrados nuevos, sangre nueva, que venga a nuestro Poder Judicial del Estado. Pero muy seguramente habrá quienes se van a decir inamovibles. Habrá quienes, pues, en el afán de permanecer, van a presentar muy seguramente algún recurso para permanecer. Y, mientras tanto, pues, ¿qué va a pasar con este tema? Para charlar un poco sobre ello, contamos con la presencia de nuestros panelistas este día. Y, bueno, comenzaremos con el maestro Lorenzo Sánchez Andrade. Lorenzo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más a este programa. ¿Qué opinión le merece a usted del tema de la renovación en el Poder Judicial del Estado? Los magistrados, ¿se van los 9? ¿No se van todos? ¿Se judicializa? ¿Qué pasará? Bueno, en el anterior programa habíamos hablado, gracias por la invitación, licenciado Martín, habíamos hablado de que los procesos electorales tenían una denominación de democracia cara. Ahora llegamos al proceso de renovación de los magistrados del Poder Judicial del Estado. Yo no concibo una salida tersa, yo no concibo una salida en que los magistrados vayan a argumentar, oye, pues ya cumplí mis 15 años de servicios que me establece la Constitución y por lo tanto, estos 15 años que ya di cumplimiento fiel a este mandato constitucional, pues ya es momento en que yo me retire. Por ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación había tomado alguna situación que hablaba sobre la inamovilidad de los jueces y magistrados del Poder Judicial. Yo siento que este procedimiento de los 9 magistrados, yo considero que los 9 van a promover juicios de garantías tendientes a establecer esta inamovilidad. Sin embargo, pues bueno, la norma constitucional nos habla de los 15 años, entonces tendríamos por ahí un conflicto. Finalmente, los tiempos se tendrán que dar y mientras dure el proceso de juicio de garantías, pues seguirán en su cargo. ¿Y los que ya tienen los 15 años? Bueno, reiteramos, yo no creo que esa salida vaya a ser tersa, que no vaya a ser una salida digna. Lo conveniente sería que en un acto de autorreflexión pudieran decir, bueno, pues ya cumplimos con nuestra encomienda. Vamos a hacerle caso a la Constitución. Vamos a hacerle caso a la Constitución y tener un retiro. Sin embargo, bueno, cada uno de ellos tendrá sus propias determinaciones, sus propias decisiones y finalmente, pues la decisión particular que ellos tomen o adopten se verá reflejada en una resolución que en su momento emita, lo comentábamos antes de entrar al programa, con el licenciado Jorge, algún órgano jurisdiccional. Así es. Jorge, pues muy lamentable, ¿no? Yo creo que la Constitución marca una temporalidad y hay que respetarse, hay que, pues, esperar sangre nueva que llegue al tribunal. Mira, lo que pasa es que el concepto de inamovilidad, que es una de las garantías de la Administración de Justicia, no debe de ser entendida como eternidad. Es decir, la inamovilidad implica que el juez, y existe la inamovilidad en los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en los jueces, y en la Suprema Corte, y en los jueces federales, etcétera, tiene que ver con que no pueda ser retirado del encargo el juez, el juzgador, salvo que exista una causa grave. Esa es la inamovilidad. La eternidad sobre la que se confunde la inamovilidad es otra cosa, y pareciera que si yo ya logré pasar la aduana de los 6 años, por ejemplo en el caso de los jueces de distrito, que los jueces de distrito duran 6 años en el cargo y si son ratificados entonces son inamovibles, pareciera que entonces esa ratificación me confiere la posibilidad de ejercer el cargo ad eternum. No se trata de eso. La inamovilidad es que no me puedan a mí retirar del cargo de juzgador salvo por una causa grave. Pero si el nombramiento tiene una vigencia, entonces
esa vigencia debe de marcar la conclusión de la función. El debate aquí en San Luis se da porque existe la designación de magistrados y luego viene una reforma constitucional que limita la temporalidad a 15 años en el caso de los magistrados. Y entonces varios de los que resultaron electos o designados con la vigencia anterior dicen es que no me pueden aplicar retroactivamente la ley, la Constitución del Estado, y por lo tanto yo tengo una inamovilidad adquirida con anterioridad y no estoy sujeto a la temporalidad de los 15 años. La Suprema Corte de Justicia ya debatió este asunto, no el caso de San Luis, pero un caso similar, y en aquella sesión de la Corte se decían situaciones muy precisas, y uno de los casos era este, decir, bueno, está bien, no se va a aplicar retroactivamente la norma, pero no puedes durar en el encargo más de ese tiempo. Y entonces, como no puedes durar en el encargo más de ese tiempo, en todo caso, digo, y esto es una interpretación de uno de los ministros, no quiere decir que así se haya resuelto, te empezarán a contar los 15 años a partir del inicio de la norma constitucional. Y entonces, si yo ya llevaba 2 años de magistrado e inicia la vigencia de la norma que habla de 15, a lo mejor duraré 17, pero saldré cuando se cumplan los 15 de inicio de la vigencia de la norma. Es decir, que no te hace inamovible. Duras 2 años más. No te hace eterno. Eterno el puesto. ¿No? Sí, porque además tiene su esencia el que se den estas renovaciones, y digo, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido es ejemplificativo. En la Suprema Corte se dura 15 años en el cargo como ministro de la Corte, pero son renovaciones escalonadas. Es decir, acaba de entrar recientemente, el año pasado, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como ministros de la Suprema Corte, sustituyendo a personajes que venían de la original designación. La original designación de la Suprema Corte viene del año 1995 y terminará su renovación completa el año próximo. Se han venido renovando de manera escalonada, sobreviven de la primera designación Juan Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero, son quienes sobreviven de esa primera integración de la Corte, pero se ha venido renovando. Y la idea de que esto se vaya dando es precisamente para ir actualizando e inyectando nuevo aire a los criterios del tribunal, de manera de que tenga un dinamismo que permita estar acorde con la sociedad. Y esto lo hemos visto. A raíz de la incorporación de algunos personajes, por ejemplo en el caso de la Suprema Corte, se han ido cambiando criterios que originalmente obedecían a un cierto patrón de resolución y que ahora han ido cambiando, sobre todo a partir de la inclusión de ministros como José Ramón Cosío o como Arturo Saldívar. Esto, llevado al Poder Judicial local, sucede lo mismo. El problema es que se da esta reforma que no se entiende realmente por parte de los magistrados, lo que dice Lorenzo, sería deseable que ellos mismos dijeran, hasta aquí llega mi función y yo me retiro, y que además el diseño que se ha dado para estas sustituciones escalonadas no siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema de designación de los magistrados es un sistema colaborativo en donde el Poder Ejecutivo propone, el Poder Legislativo aprueba, ratifica y designa, y entonces hemos tenido casos anteriormente en la historia de San Luis Potosí, donde los gobernadores en turno elaboran las plantillas de sus amigos para magistrados y evidentemente son aprobados por el Congreso y vienen a constituir un cargo burocrático más. Entonces, ahí lo que tendría que hacerse es también ampliar ese diseño institucional del tribunal, de manera que se fuera dando ese escalonamiento y que se pudieran ir renovando los diferentes criterios de las salas en las diferentes materias. Así es. Ahora, habría que ver en un momento dado, bueno, el perfil de todos y cada uno de los aspirantes, quiénes van a ser convocados, si va a ser una convocatoria abierta, y que puedan participar incluso abogados de carácter litigante, abogados que estén en áreas administrativas y que tengan deseos de estar en la administración de justicia. Se busca, yo creo que un perfil, que la renovación en el Supremo Tribunal de Justicia pues alcance un alto estándar de calidad, porque es lo que se busca. No debemos de dejar pasar por alto que tenemos encima una reforma que ya inicia a partir del mes de septiembre en juicios orales y en donde pues vamos a tener ya una complejidad, en donde vamos a tener un tribunal, en donde va a tener que emplearse todos los medios económicos y técnicos a disposición del público. Entonces esta renovación pues viene finalmente a hacer un parteaguas, porque finalmente vamos a hacer este cambio
cambiamos de una estructura a otra, aunque vamos a tener los dos sistemas operando al mismo tiempo, con un periodo de transición de 4 años que se había hablado aproximadamente, pero finalmente este tipo de situaciones pues viene a incidir esta renovación en el Poder Judicial, porque finalmente vamos a tener, cuando ya tengamos juicios orales, que resolver. Y la resolución va a estar a manos de magistrados que en su momento pues van a contar con una suspensión provisional mientras emiten sus resoluciones. Así es. Me llaman la atención 2 puntos de lo que acaba de comentar el licenciado Lorenzo Sánchez Andrade. Primero, las propuestas, que muchas veces las propuestas no son precisamente lo mejor que existe en nuestro gremio. Son propuestas muchas veces unilaterales, donde no se abre la posibilidad para que gente, por ejemplo, postulante, esos mejores perfiles que postulan, tengan alguna posibilidad de llegar a ser magistrados. Si no son gente cercana a quien propone, difícilmente llegan. Jorge lo comentó y lo dijo por parte del titular del Poder Ejecutivo, y finalmente el Congreso es el que decide. Sí, aquí, por ejemplo, también el ejercicio que se ha hecho con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es bueno. La Suprema Corte de Justicia ha incorporado abogados litigantes, ha incorporado académicos, ha incorporado profesionales de la judicatura. Y eso ha permitido precisamente que se dé esa mezcla de opiniones y de posturas que mucho ha ayudado a definir muchos criterios. O sea, específicamente... No solamente involucran amigos. No, nada más involucran amigos. Por ejemplo, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, era el director del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, era de la alta burocracia hacendaria del país y es propuesto y designado ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, lleva una postura que aprecia las cosas desde el punto de vista de la autoridad. Alberto Pérez Dayán era magistrado de circuito y tiene de juzgador muchísimos años, entonces era una perspectiva judicial. El caso de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, él sale de su despacho como abogado litigante para incorporarse a la Suprema Corte. Y acuérdate, en el año 2000 él fue uno de los principales impulsores del cambio de la nueva ley de amparo. En el 2000 se inicia el procedimiento. Y José Ramón Cosío es académico y se incorpora de la academia en el ITAM a la Suprema Corte. O sea, es decir, esa mezcla es lo que debe de dar. ¿Qué es lo que no se debe de privilegiar en el caso de la designación? Amigos, primero. Segundo, no se debe de caer en el espejismo de los títulos académicos. O sea, es decir, un doctor en Derecho no necesariamente es un buen juez, sino que se tiene que evaluar realmente la calidad del servicio de administración de justicia que pueden prestar los candidatos. Y entonces veremos que se debe de poner atención en trayectorias profesionales, no necesariamente cubiertas de títulos académicos, en trayectorias personales, no necesariamente cubiertas por la relación de amigo o no del gobernante o de los diputados, etcétera. No se deben de privilegiar las cuotas de partidos, o sea, es decir, que los partidos políticos no deben de intervenir, así es, sino que tienen que buscarse personas que tengan el perfil suficiente necesario. Lorenzo decía algo muy importante, dice, bueno, va a venir el tema de los juicios orales. Por lo tanto, los magistrados que se vayan a designar para atender las salas penales, pues tendrán que tener un perfil muy específico. Así es. Licenciado Jorge, perdón que lo interrumpa, si nos permite, vamos a un breve corte y seguiremos hablando al regreso de este importante, pues, qué características, qué perfil debe reunir un magistrado. Hablaba hace un momento el licenciado Lorenzo Sánchez Andrade de un sistema diferente. Entonces, esto exige es un paradigma, esto exige magistrados mejor preparados. Regresamos en un segundo, amigos.